Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Isaías, el capítulo 54, y nuestro tema, refuerza tus estacas. Sabemos que el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Pero también hay un propósito, el cual es que nosotros tengamos vidas de excelencia, que aprendamos a ser personas prósperas, personas de éxito, personas en bendición. Él quiere lo mejor para nosotros, que cambiemos nuestra forma de vida, que aprendamos a ser diferentes. Pero ese propósito solo se va a cumplir si nosotros también ponemos de nuestra parte. No basta solamente con el deseo de Dios, también es necesario que nosotros aprendamos a tener ese deseo en nuestro corazón. Como padres, tal vez nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y lo que está a nuestro alcance, nosotros lo hacemos, los apoyamos, tal vez brindándoles una educación, apoyándolos. Todo lo que esté en nuestras manos, pues se lo proporcionamos, pero tampoco basta con nuestro deseo. Como decimos, tal vez queremos verlos triunfar, queremos hacer de ellos unas personas de éxito, que triunfen, que tal vez sean unos profesionales, que se desempeñen en alguna carrera, pero no basta solamente con el deseo que nosotros tengamos. También necesitamos que ellos pongan de su parte, que se preparen, que se capaciten, que pongan toda su disposición. Lo mismo sucede con Dios. Como decíamos, Él quiere lo mejor para nosotros, Él busca lo mejor para nosotros, ya que sus planes son perfectos. Veamos qué nos dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué nos dice? Que los planes de Dios son maravillosos, que lo que quiere para nosotros son planes de bien, planes para nuestro bienestar. Y entonces lo mismo sucede con nosotros. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Nuestros planes para ellos son los mejores. Pero como decimos, no basta solamente con nuestro deseo, también necesitamos que ellos pongan de su parte. Dios quiere vernos triunfar, Dios quiere hacer de nosotros personas prósperas, pero no basta solamente con ese deseo. Las cosas no se van a cumplir solamente porque Dios las desee, sino que necesita también que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Y cómo lo podemos lograr? Preparándonos, aprovechando las oportunidades, buscando también cada día ser mejores. Veamos qué nos dice Isaías 54, el versículo 2. Amplía, amplía el espacio de tu carpa y extiende las cortinas. No te detengas. Alarga las cuerdas de tu carpa y asegura bien esas estacas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios nos está diciendo, prepárate, no te detengas. ¿Qué nos dice aquí? Amplía las cuerdas de tu carpa. Refuerza tus estacas. ¿Cuáles son esas estacas que nosotros debemos reforzar para poder lograr alcanzar esos propósitos, esos anhelos, lo que nosotros deseamos, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida secular? Debemos reforzar aquellas cosas que dan estabilidad a nuestra vida. Esas estacas pueden ser nuestra estabilidad. Por eso es necesario que nosotros las reforcemos. ¿Qué es lo que tenemos que reforzar? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Es necesario pensar cómo estoy actuando, qué estoy haciendo. Debemos de tener muy en cuenta que los planes de Dios son maravillosos, que Dios es poderoso, es majestuoso y que Él está dispuesto a bendecirnos en gran manera. Miremos también qué nos dice el versículo 3. Porque te extenderás a derecha e izquierda, y tus descendientes prosperarán naciones y poblarán ciudades abandonadas. ¿Qué nos dice? Que nos extenderemos a derecha, a izquierda. Las bendiciones de Dios son inmensas, son muy grandes. Por eso nos dice, asegura esas estacas, prepárate, no te detengas.
¿Qué es lo que nos dice? No tengas límites en el buen sentido de la palabra, porque los límites es algo que debemos tener muy en cuenta, pero esos límites tal vez que nos detienen, esos límites que tal vez no nos dejan avanzar, es los que tenemos que aprender a vencer, a superar. Entonces veamos que Dios tiene grandes planes para nosotros, pero es necesario que aprendamos a también tener disposición, que aprendamos a seguir adelante, que también nos tomemos de la mano de Dios y sigamos. ¿Cómo podemos reforzar esas estacas? Primero, no teniendo miedo. Veamos qué nos dice el versículo 4, la parte A. No tengas miedo, porque no serás avergonzado. Debemos aprender a dejar esos miedos, esos temores, esos complejos que a veces nosotros tenemos y que nos impiden avanzar, que nos impiden mejorar, que nos impiden lograr nuestros objetivos, nuestros propósitos. Si nos damos cuenta, el miedo hasta cierto punto es bueno, pero cuando nosotros nos dejamos dominar por él, ¿qué sucede? Nos lleva al estancamiento, nos lleva a renunciar las cosas que nosotros deseamos, por las que a veces hemos luchado tanto. Puede ser que tengamos grandes proyectos, grandes sueños en nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos dejamos dominar por ese miedo? Simplemente nos estancamos, simplemente nos quedamos paralizados, nos quedamos cruzados de brazos y no podemos lograr hacer nada. Simplemente todos esos proyectos, esos planes se quedan en un bonito sueño. Es bueno soñar, pero también es bueno llevar a ejecutar las cosas que nosotros deseamos. Así que por lo tanto Dios nos dice en esta mañana que el miedo no te domine, no tengas miedo al cambio, no tengas miedo a ese mejoramiento, porque a veces nosotros nos da miedo ese cambio. Empezamos a dudar, ¿será que sí? ¿Será que lo puedo lograr? Empiezan a rodearnos en nuestra cabeza miles de preguntas. Pero si no lo logro, pero si no puedo, pero si no soy capaz. Entonces Dios lo que quiere es que aprendamos a vencer esas barreras, ese miedo, esa duda, esa inseguridad que muchas veces nosotros tenemos. Muchas veces nosotros mismos no confiamos en nosotros. Somos nosotros mismos los que dudamos de nuestras capacidades, de lo que nosotros podemos lograr. La vergüenza. A veces nosotros nos invade la vergüenza. Queremos hacer algo, tenemos, como decíamos, proyectos, pero ¿qué sucede? Nos da miedo, miedo al rechazo, miedo a la burla, miedo al señalamiento. Entonces vemos que poco a poco eso va haciendo que nosotros caigamos en ese estancamiento y que nosotros no podamos avanzar, que no podamos mejorar y sobre todo que se pierdan esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, que se pierdan esas grandes cosas que Dios tiene, tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual. Muchas veces el miedo, el rechazo, en nuestra vida espiritual, el rechazo a nuestra familia, tal vez que nuestra familia nos rechace, que tal vez nuestra familia se burle, entonces eso hace que tal vez nos alejemos de Dios, que nos alejemos de sus caminos, que tal vez no mejoremos, que no sigamos. Entonces debemos aprender a dejar ese miedo atrás. Segundo, no desanimándonos. Veamos qué nos dice el versículo 4, la parte B. No te desanimes, porque no serás humillada. ¿Qué nos dice Dios? No te desanimes. No importa si las cosas no te salen bien, no importa si tal vez las cosas no salen como tú las planeabas, como tú tal vez querías que salgan. No importa, no te desanimes, sigue adelante, sigue avanzando, sigue buscando mejorar. Eso es lo que nos dice Dios cada mañana. Bueno, sí, hoy te equivocaste, tal vez no somos perfectos, siempre lo he dicho, como seres humanos siempre tendemos a errar, a equivocarnos, a fallar, a hacer las cosas tal vez de una manera no correcta, pero eso no significa que nos demos por vencidos, eso no significa que tal vez nos quedemos ahí estancados.
Bueno, sí, nos equivocamos, tal vez no hicimos las cosas como teníamos que hacerlas. Bueno, entonces ahora me siento, miro en qué fallé, qué es lo que no hice bien y empiezo a mejorar, pero tengo que seguir adelante. Tal vez, bueno, suceden cosas en nuestra vida que por un momento nos detienen, que por un momento tal vez nos paralizan. Bueno, tengo que sentarme, meditar, mirar qué estoy haciendo de mi vida, qué es lo que está pasando, qué cosas me están afectando y seguir adelante, seguir luchando, seguir buscando esa perfección, ese mejoramiento y sobre todo seguir buscando cómo, cómo mejorar, cómo llegar a ser la persona que Dios quiere, tanto en la vida secular como en lo espiritual. En lo secular, bueno, tenía un proyecto de vida, tenía unos planes, pero ¿qué pasa? No salieron como yo esperaba. Tal vez ese negocio no marchó como yo esperaba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tirar la toalla, tal vez tirarme a lamentar, renunciar a todo, decir ya no lo voy a hacer más, quedarme cruzado de brazos, como decíamos, lamentándonos. No, si las cosas no salieron como yo esperaba, como decimos, tenemos que sentarnos y mirar en qué fallé, qué es lo que no estuvo bien, ahora cómo puedo mejorarlo y sobre todo, siempre consultando a Dios, siempre poniendo a Dios por delante. En cada proyecto, en cada decisión que nosotros tomemos, siempre debe de ir Dios adelante, siempre debemos consultarle a Él, pero nunca desanimarnos. Bueno, que las cosas no salieron bien en ese proyecto. Bueno, buscar la forma de mejorarlo, buscar la forma de salir nuevamente, pero no caer en ese desánimo. A veces los problemas, las dificultades son el factor principal para nosotros desanimarnos. Bueno, llegó un problema, llegó una dificultad, me desanimo, no sigo. Llega el problema, la dificultad y lo primero que hago es renunciar a Dios, es dejar a Dios a un lado. Debemos entender que Dios no puede quedar a un lado de nuestra vida, que Dios es el motor, ese es el eje principal de nuestra vida. Y si yo renuncio a Dios, si yo dejo a Dios a un lado, simplemente estoy renunciando a todo, estoy quedando a la deriva. Por eso es importante que cada día busque la presencia de Dios, que sin importar las dificultades, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, siempre, siempre busquemos de Dios, siempre busquemos estar apoyados de Él, siempre estemos tomados de su mano, porque Él es el que nos da las fuerzas para seguir, porque Él es el que nos da esas razones para continuar. Tal vez en nuestras fuerzas simplemente abandonamos todo. En nuestras fuerzas tal vez buscamos mejorar, tal vez somos conscientes de que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos llevando nuestra vida por el camino correcto. Tal vez buscamos mejorar, pero hasta cierto punto, tal vez intentamos, hasta cierto punto, tal vez luchamos, pero al final nos cansamos, al final nos desanimamos, tal vez diciendo que no vamos a poder mejorar, que nosotros somos así y que nadie nos va a cambiar y simplemente dejamos todo tirado. Pero con Dios las cosas cambian. Con Dios siempre va a haber un mejoramiento. Con Dios siempre va a haber oportunidades para ser mejor. Tercero, dejando el pasado atrás. Miremos qué nos dice el versículo 4, la parte C. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás la humillación de tu viudez. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos aprender a dejar el pasado atrás. Si nosotros queremos avanzar, mejorar, obtener lo que nosotros queremos, es necesario dejar ese pasado atrás, dejar las cosas que sucedieron, las cosas que tal vez hicimos. Y esto es algo que en nuestra vida espiritual siempre nos detiene, podríamos decirlo de esa manera. Muchas veces no nos sentimos dignos de estar en la presencia de Dios. Tal vez no hemos sido las mejores personas, tal vez en el pasado no fuimos correctas, tal vez fallamos mucho, tal vez cometimos muchos errores y
Al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, debemos entender que somos esas nuevas criaturas, que ahora, como dice su palabra, todas las cosas quedaron atrás. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre traemos a memoria lo que fuimos, tal vez lo que hicimos, tal vez los errores que cometimos, y eso hace que nosotros nos estanquemos, que tal vez nosotros mm, no avancemos, porque siempre estamos trayendo a memoria lo que fuimos, los errores que cometimos, y pensamos que no somos dignos de estar con Dios, de servirle. Pero ¿quién soy yo? Llega a nuestra vida esas excusas que tenía Moisés para no servir a Dios. Pero ¿quién soy yo? Pero es que hay otras personas mejores. Es que yo no sé hablar. Porque tal vez empezamos a mirar todos nuestros defectos. Sí, como seres humanos tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. Tal vez hemos cometido errores, pero también es tiempo de corregirlos. Y sobre todo lo que decíamos, con Dios lo podemos lograr. Con Dios se puede lograr muchas cosas, pero alejados de Él, nada podemos hacer. Como dice su palabra, alejados de mí, no pueden dar ningún fruto. Alejados de Dios nosotros no podemos dar ningún fruto, no podemos lograr nada. Como decíamos anteriormente, tal vez podemos tener grandes planes, grandes propósitos para nuestra vida, podemos soñar en grande, pero alejados de Dios simplemente se quedan en sueños, simplemente se queda en un bonito sueño que nunca llegó a ser realidad, que nunca llegó a ejecutarse, que nunca se llegó a obtener, porque simplemente soñamos. En cambio, con Dios las cosas cambian. Ese sueño se puede volver realidad, pero es lo que nos dice: prepárate, aprovecha las oportunidades, busca ser mejor. Si nosotros aprovechamos esas oportunidades, si nosotros nos preparamos, nos capacitamos, si nosotros ponemos toda nuestra disposición, lo podemos lograr, podemos avanzar, podemos conquistar esa excelencia, podemos llegar a ser esas personas de éxito, pero solo si nosotros aprendemos a enterrar ese pasado, a enterrar esas cosas que tal vez nos hacen sentir mal, que tal vez nos hacen sentir como esas personas que no merecen lo que tal vez Dios quiere para nosotros. En lo espiritual es necesario que aprendamos a dejar todas esas cosas que nos atan. Si nosotros vamos a voltear a mirar atrás, a mirar nuestro pasado, quiénes éramos, quiénes fuimos, que sea para darnos cuenta cómo hemos mejorado, cómo hemos cambiado, que tal vez, bueno, aún nos faltan muchas cosas por corregir, pero que vamos en ese proceso y que el estar con Dios no ha sido en vano, que si vamos a mirar hacia atrás, a mirar, a recordar quiénes éramos, que sea para tomar nuevas fuerzas y decir yo puedo cambiar, pero que no sea para lamentarnos, para decir quién soy yo, para no estar tal vez dándonos golpes de pecho, diciendo que no somos dignos, tal vez dignos de servir a Dios. Entonces es necesario que deje atrás ese pasado, que deje atrás todos mis errores, mis equivocaciones, que no los ponga por delante, porque eso va a hacer que sea una piedra de tropiezo y no pueda avanzar, que no pueda continuar. Miremos qué nos dice 2 Corintios 5:17. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Entendamos eso, que si nosotros estamos atados a Cristo, somos esas nuevas personas, que todo lo viejo ha quedado atrás, que ahora nosotros somos renovados, restaurados, que ahora somos esas nuevas personas, unas nuevas personas con nueva forma de pensar, con una nueva forma de ver la vida, con una nueva forma de actuar. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que debemos demostrar. Si decimos que estamos con Cristo, entonces aprendamos a tomar esa nueva vida, a demostrar que tenemos esa nueva vida en Cristo. Cuarto, a través de la oración. Miremos que nos dice Lucas
capítulo 5, versículo 16. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Miramos que Jesucristo, Él buscaba tiempos de oración, Él buscaba tiempo para tener esa intimidad con su Padre. Él buscaba esos momentos para orar, para tal vez desahogarse, para pedir fortaleza. Bueno, Él alimentaba esa relación con Dios, con su Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros queremos reforzar, como decía el tema, refuerza tus estacas. Si queremos reforzar esas cosas que nos van a llevar al éxito, que nos van a llevar al cumplimiento de nuestros proyectos, es necesario que nosotros mejoremos nuestra relación con Dios, que nosotros aprendamos a tener esa buena comunicación con Dios, que oremos, que hablemos con Él. Pero como decíamos, cuando llegan los problemas y las dificultades, lo que no hacemos, lo que no buscamos es eso, mejorar la relación con Dios. Nos olvidamos de Dios, dejamos a un lado porque como llega el desánimo, entonces ya no le veo sentido a orar, a hablar con Dios, y mucho menos si tal vez he orado y Dios no ha cumplido mis deseos, mis anhelos. Si tal vez las cosas que yo estaba pidiendo no salieron como yo quería, como yo las había tenido planeadas, ahí sí que menos buscamos de la presencia de Dios. Ahí sí que menos buscamos de esa intimidad con Él. Nos olvidamos, desechamos la presencia de Dios. Y es necesario que yo a menudo también busque esa intimidad con Él, que yo busque cada día mejorar mi relación con Dios. Es necesario que yo cada mañana, cada momento, que en los planes que tengo, las decisiones que tengo que tomar, yo le ore a Dios, yo le consulte, hable con Él, que también me desahogue, que a través de la oración nosotros podemos pedir y recibir esa fortaleza. Entonces, qué bueno que nosotros nunca dejemos de hablar con Dios, que nosotros nunca perdamos esa relación con Él, esa intimidad con Él, que aprendamos a mantener esa oración siempre viva, activa, que nosotros al despertar lo primero que hagamos es darle gracias a Dios por ese nuevo día, que nosotros si tenemos que tomar una decisión, le consultemos a Dios, hablemos con Él, que al finalizar el día también le demos gracias por lo que sucedió, sea bueno o malo, que aprendamos a darle gracias a Dios por las circunstancias que también hemos vivido. Entonces, debemos aprender a tener esa buena relación con Dios, a mejorar esa relación cada día. Quinto, siempre estando vivos en la palabra. Veamos qué nos dice Josué 1:8. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meditar cada día en la palabra de Dios. Así como nosotros hablamos con Dios, así como nosotros a través de la oración le expresamos nuestro amor, nuestra gratitud, ese agradecimiento, y también tal vez nos desahogamos con Él, es necesario que yo también esté presta para escucharlo. A través de la oración nosotros hablamos con Dios, pero a través de la palabra Él habla con nosotros. Y muchas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos ayude en nuestras decisiones, que qué tenemos que hacer, que cómo tenemos que actuar, pero resulta que no lo escuchamos. Pedimos consejo a Dios, pedimos dirección a Dios, pero no tenemos tiempo de escucharlo. Simplemente actuamos a nuestra manera, a nuestra lógica, según como nosotros pensamos que es lo correcto, pero nunca escuchamos a Dios. Es necesario que nosotros meditemos en la palabra, porque la palabra es ese manual de vida, ese manual donde nos lleva a tener esas vidas de excelencia, donde nos lleva a saber actuar, a saber hacer las cosas correctamente. Así como los electrodomésticos vienen con un manual de instrucciones para poder darles el uso correcto, asimismo, nuestra vida tiene un manual, que es la palabra de Dios,
que es la que nos indica qué hacer, qué no hacer, la que nos corrige, la que nos instruye, la que nos redarguye. Entonces, si nosotros queremos lograr todos esos planes, esos proyectos, debemos aprender a meditar en la palabra. Debemos de aprender a tener en cuenta cada una de las cosas que hemos hablado, que las que Dios nos ha querido enseñar en esta mañana para lograrlo, para nosotros poder ser esas personas de éxito, esas personas prósperas, esas personas de bendición y sobre todo recibir esas bendiciones tan grandes que Dios tiene para nosotros. Entonces, miremos qué es lo que tenemos que reforzar en nuestra vida, qué cosas debemos hacer, qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos dejar, en qué o en quién nos debemos apoyar para seguir adelante y sobre todo, y lo más importante, nunca alejarnos de la presencia de Dios, nunca dejar a Dios a un lado de nuestra vida, nunca olvidarnos de que hay ese ser maravilloso que está ahí al lado de nosotros, brindándonos esa fortaleza para seguir, ayudándonos en esos problemas, en esas dificultades, ayudándonos a avanzar, ayudándonos a vencer cada obstáculo que llega a nuestra vida. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido regalar. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes, aprendiendo nuevamente algo nuevo. Que Dios los bendiga.